Este tipo de investigaciones, en principio, a diferencia de lo que pueden ser esas causas de universos pequeños que son las causas judiciales, es inexorable el trabajo en equipo. No se puede trabajar de manera individual, sino que hay que ir armando equipos de trabajo, diversas estancias de supervisión para que exista unidad en la investigación. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los hechos están relacionados. Entonces, el lado positivo, lo que fue dicho en relación con un hecho quizá no puede servir para los restantes. El lado negativo, puede haber contradicciones y nosotros tenemos que estar advertidos para ver qué pasa. Porque si hay una contradicción, hay algo que no cierra. Entonces, en general, hay una cosa que es de una manera determinada y no puede ser de otra. Entonces, si existe esa posibilidad de contradicción, nosotros tenemos que estar advertidos para ver qué pasa. Entonces, nadie puede trabajar absolutamente todo por su dimensión, no deben realizarse trabajos separados, sino que tienen que estar coordinados. Entonces nosotros funcionamos en esto que funcionamos como una unidad. En general, y en particular con este tipo de investigaciones, consideramos que no bastaba la visión de los abogados. Entonces tratamos también, dentro de las posibilidades que tenemos, de realizar este tipo de procedimiento de forma interdisciplinaria. Lo primero que hicimos, esto fue idea de Mirna Goransky, en el año, que fue 2008, pedimos autorización al procurador, en su momento Righi, y nos la dio para firmar un convenio de colaboración con un equipo de historiadores de la Facultad de Historia de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Por supuesto con cláusulas de confidencialidad. Nosotros les poníamos a disposición cierta documentación para que la procesaran, ¿no?, de acuerdo a algunos criterios, y la sistematizaran. Fue en el 2008. Recordemos que el juicio de ESMA lo iniciamos en noviembre o diciembre, no me acuerdo, de 2009, ¿no? Bueno, el juicio de ESMA, que fue muy intenso, no tuvimos mucho tiempo de supervisar nosotros lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque si bien es necesario lo interdisciplinario, es un proceso judicial. Entonces, la mirada, por lo menos nosotros tenemos que determinar cuáles son los objetivos que queremos. Un documento puede ser visto de muchas formas y quizás relacionado también de muchas formas. Quizás lo que nosotros estamos buscando existe, pero no lo advierten. Y eso necesitamos supervisión. Nosotros no podemos tener mucha supervisión en ese momento, pero existe una buena sistematización. Y además allí una de las personas que primeramente estaba a cargo de, porque no venían todo el equipo todos los días, sino que se iban rotando, pero había una persona que fue mucho tiempo, nosotros tuvimos más trato con ella, fue la que nos informaron y nos dando cuenta. Es una persona que creo que estaba realizando su doctorado justamente en dictadura del Cono Sur, cuando en el año 2012 fue, creo que ya teníamos fecha fijada del comienzo del juicio. Bueno, yo pedí a la Procuración si la puede contratar. Entonces ya formaba parte de nuestro equipo. Entonces contratamos a una historiadora. Teníamos el grupo de trabajo, que además con el paso de los años también se había desvinculado, fue medio un lío. Después se retomó. Y además teníamos una persona que pudimos contratar. Así que formaba parte de nuestro grupo. Entonces, la visión de un historiador muy bueno como ella, es diferente del abogado. Bueno, esto enriqueció y esto ayudó mucho a la sistematización. También, por supuesto, ayudó a la sistematización la colaboración de estos organismos, la Comisión por la Memoria, el NSA, la gente del Museo de la Justicia del Archivo del Terror de Paraguay, los jueces que ya habían tenido investigaciones que nos fueron acercando, miren, estas son las cosas que consideramos más importantes. Entonces, todo ese tipo de cosas fue ayudando a la sistematización. Los hechos que formaran parte del objeto procesal, porque ahora tenemos que hablar en judicial, ¿no?, del objeto procesal eran, en principio eran 110 privaciones ilegales de libertad, estamos hablando de Cóndor, más la asociación ilícita. En lo que es Orletti eran 67 privaciones contra libertad y tormentos. Había 2
si había dos personas que estaban acá y dos víctimas que estaban acá y dos víctimas acá, así que era lo mismo, con calificaciones diferentes. Esto eran más o menos los hechos. Es decir, 67 víctimas por un lado, por ahí teníamos dos que estaban acá también, y 110 víctimas por el otro. Después, al principio, creo que fue la defensa de Videla, realiza una presentación, bueno, las presentaciones que realizan siempre, pero en algo tenía razón. Y 4 hechos ya a Videla había sido juzgado en el juicio de la causa 13, por 4 privaciones de libertad. Entonces, en su momento opiné que tenía razón, había una excepción de causa juzgada, entonces había que hacer lugar, entonces quedaron 106. Pero ¿qué pasó? Eran 106 víctimas, desaparecidos, y 32 imputados. De esos 32 imputados, al momento del veredicto quedaron 16. Por muerte, por incapacidad sobreviviente, o en el caso de Luciano Benjamín Menéndez, porque tenía un juicio paralelo en Córdoba al que asistía regularmente. Entonces, bueno, se consideró que no podía, además por razones de edad, no podía estar en los 2 juicios orales al mismo tiempo, y por eso fue apartado. Este tipo de juicios, como ya dije antes, tienen que ser investigados como una unidad. Esto, en principio, es una unidad que fue creciendo, ¿no es cierto? Lo que empezó fueron pocas personas con un solo director, por llamarlo, con un solo fiscal. Fue creciendo, ¿por qué? Porque iban creciendo las necesidades para los juicios, porque los juicios se hacían en todos los tribunales federales, son 6, ¿no? Y se iban superponiendo, entonces tenían que haber varios, ¿no? Entonces, es una misma unidad que se fue expandiendo y después se fue dividiendo sus unidades, ¿no? Son unidades que se especializan, somos unidades especializadas. Es mucha información previa, necesitamos un backup muy fuerte de reglamentos, de posturas ideológicas que tenemos que conocer, los nombres de organizaciones armadas, por ejemplo, yo qué sé, todos podemos conocer montoneros, ¿no? Si yo hablo de OPR 33 también suena, ¿no? Pero si hablo de FAL, quizá no le suena, o FAU, o algunas organizaciones muy particulares sobre Uruguay, el MOPOCO, por ejemplo. El MOPOCO yo no sabía que era antes de estar en Cóndor. Yo no conocía que era el MOPOCO. Sí, el Partido Comunista Paraguayo, pero el MOPOCO no. El movimiento, una derivación del movimiento colorado contra Stroessner, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas uno las tiene que estudiar, porque yo por lo menos no las conocía. Entonces, uno necesita un backup previo, que es difícil de conseguir. Y para eso tiene que tratarse de armar estas unidades especiales que tengan cierta duración en el tiempo, ¿no? Esto ya es una parte interna, ya puede generar algunos problemas. ¿Por qué? Porque esta necesidad de especialización lleva a la necesidad de que la gente se quede mucho tiempo. Y, a ver, yo quizá no tengo más cargo para arriba, salvo por ser procurador, pero los chicos sí. La gente sí, y cada uno tiene que ir rotando las posibilidades.